Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por dejarme participar en este diálogo y en este espacio. Aprovecho para saludar a todos los que están aquí presentes. Qué bueno ir poquito a poquito volviendo a la normalidad. Hablábamos ayer con Paula que yo creo que los latinos principalmente extrañamos el contacto físico, el abrazar, el tocar y bueno, se nos van abriendo estos espacios. Saludos también a todos los que están virtualmente. Y bueno, quería empezar diciendo que el momento en que me invitaron a ser parte de este diálogo, de este evento, me llamó la atención. Yo trabajo muchos años ya en patrimonio cultural, en áreas patrimoniales, en normativa, en aprobación de proyectos, bueno, desde varias aristas. Y el Ecuador no tiene un marco normativo para distritos culturales, no tiene políticas públicas tampoco para distritos culturales, pero sí tiene un fuerte aparataje institucional para el patrimonio cultural. Es así que al momento, cuando me puse un poco a investigar más sobre distritos culturales, empecé a encontrar muchas similitudes, también varias diferencias, y todo eso les voy a compartir el día de hoy. Yo soy una persona que soy crítica, bastante crítica del proceso del patrimonio cultural desde la mirada monumentalista. No siempre me invitan a dar charlas de esa crítica mía fuerte, sino que yo la cuento, pero no en plataformas de las cuales me invitan justamente para eso. Así que agradezco a Paula por haberme abierto este espacio en donde justamente eso es lo que se quiere que haga. Me encanta compartir también el tema, qué errores se han cometido, qué buenas decisiones se han tomado. Creo que de eso justamente podemos aprender y con eso se refuerza la red, que también es muy importante. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Entonces yo voy a hablar sobre cultura y creatividad en el Centro Histórico de Quito. La siguiente, por favor. Lo voy a hacer a través de una breve narración de la situación territorial del Centro Histórico. Después voy a abrir la anterior, por favor. Luego voy a hablar respecto a los procesos de planificación y gestión. Voy a pasar brevemente, pero me parece necesario, además de que, como soy arquitecta, es un poco mi línea de trabajo. Pero de ahí yo quiero aterrizar en un proceso puntual dentro del mismo centro histórico, que es un barrio que tiene tanto un mercado que se llama la Plaza Arenas, como una calle muy emblemática para los quiteños y para los ecuatorianos, que es un barrio artístico, cultural, que se pudo levantar con propuestas pragmáticas, pero también acompañado de varios procesos. Y al final quiero dejarles sobre la mesa un poco las lecciones aprendidas en ese momento y las que seguimos aprendiendo actualmente. La siguiente, por favor. Rapidísimo, Quito es la capital del Ecuador. Se encuentra en lo alto de los Andes, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, y fue declarada por la UNESCO como primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad, junto con Cracovia, hace ya 43 años, el 8 de septiembre de 1978. La siguiente, por favor. Y esto es un paso breve por una historia rapidísima de nuestros territorios. La compartimos en gran medida todos los latinoamericanos. La siguiente, por favor. Y acá me detengo brevemente, y es que Quito tiene una especificidad, y es que al estar ahí arriba de las montañas en los Andes, tuvo un desarrollo muy especial y muy lento durante la colonia. Estuvo muy aislada de lo que sucedía en el resto del mundo hasta inicios del siglo XX, cuando llegó el ferrocarril desde Guayaquil, que es el puerto principal en el Ecuador, y empezó a traer todas las nuevas modas, las nuevas formas de vivir a Quito, que vivía enclaustrada un poco ahí en los Andes. Y esto llevó a principios del siglo XX al primer despoblamiento del centro histórico de Quito, el primer gran despoblamiento, porque la ciudad empezó a crecer hacia el norte y hacia el sur. Entonces, las familias que vivían en el centro histórico empezaron a moverse. Eso es también una historia muy conocida dentro de los centros históricos, cuando empiezan a haber estos abandonos de las áreas
iniciales de fundación. Luego, justamente este despoblamiento trajo o empezó a crear un deterioro permanente en esta área, en el área fundacional. Y la sociedad quiteña en ese momento empezó a alarmarse, a preocuparse justamente de estos inmuebles que se empezaban a deteriorar, que ya tenían las huellas del tiempo muy marcadas. Y en el año de 1941, justamente un año antes de que se lance el primer plan urbano de Quito, se hace el primer intento normativo para proteger al centro histórico de Quito. Estamos hablando hace 80 años. Luego de eso, ya en el año 65, se crea la Comisión de Centro Histórico de Quito, que es una comisión que hace un papel de supervisión, de control sobre esta área. En ese momento se la cuidaba porque se decía que era un área que preservaba el estilo hispano-ecuatoriano, así se lo llamaba en ese momento. Pero ninguna de estas acciones repercutía en el territorio ni en la conservación de las edificaciones. Desde los años 70 más o menos empieza a armarse un grupo entre académicos, historiadores, preocupados por la conservación del centro histórico. Hubo una maravillosa coincidencia, y después vamos a seguir hablando de las coincidencias, entre gobernantes de nivel nacional, de nivel local, y se logra armar el expediente que se presenta a la UNESCO para la declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Siempre esperando que justamente ya en ese momento la declaratoria jale más recursos económicos y pueda ayudar a conservar esta área patrimonio en ese momento, y que además se puedan revertir algunos procesos que ya se veían repetitivos desde inicios del siglo XX. No sucedió específicamente así, llegaron varias cooperaciones, no tantas como se esperaban, y en el año de 1987 hubo un sismo muy fuerte en el Ecuador, en Quito especialmente, y hubo muchos daños en el área, en el centro histórico de Quito. La siguiente, por favor. Y ahí, en otra maravillosa coincidencia, hay un acuerdo entre el gobierno central, el gobierno local y los ciudadanos de Quito, y se crea el Fondo de Salvamento, el FONSAL, en 1988, que es un fondo, o fue un fondo en ese momento, que se nutría con el 3% de la tasa por espectáculos en el Distrito Metropolitano de Quito y el 6% por impuesto a la renta. Estamos hablando de un fondo que empezó en los 9 millones más o menos anuales, y que en sus mejores épocas llegó a los 90 millones de dólares anuales para conservación del patrimonio cultural de Quito. Y ahí empezaron las obras grandes en Quito, en el centro histórico. Obviamente empezó con el tema monumental. Van a ver que recurrentemente en esta exposición les voy a hablar del patrimonio monumental, arquitectónico y urbanístico, porque ese fue lo primero, o es hasta ahora lo que más se reconoce del patrimonio de Quito. Y vamos a ver también después cómo eso o ese enfoque hacia lo edificado y hacia el objeto ha dejado de lado también otros patrimonios que son importantes de conservar. Se hizo todo el proceso de conservación, primero, como les digo, de los objetos, de lo físico, de la trama urbana, del espacio público, y después empezaron a aparecer estas otras aristas que eran importantes de sostener, de aportar, de empujar también, como por ejemplo la gestión económica, qué pasaba con la apropiación cultural, qué pasaba con la vida, con la habitabilidad, qué pasaba con la empresa privada, cuál era su papel dentro de esta recuperación. Entenderán que al tener un recurso económico tan grande, efectivamente, eso por un lado te da mucho poder de decisión, y por otro lado expulsa un poco a los criterios que tienen el resto de personas que quieren o que están en el territorio, que quieren estar en el territorio. La siguiente, por favor. Esto voy a pasar brevemente. Hacer el Centro Histórico de Quito, como les digo, el primero del mundo, además está en la capital del Ecuador. Todas las entidades gubernamentales del gobierno central o del gobierno local
han hecho planes, estudios, propuestas, proyectos sobre el Centro Histórico de Quito. Entonces, aquí tenemos 2 de esas. La siguiente, por favor. Tenemos otra más, esta es de gestión turística, solo les puse 3, pero nosotros cuando hicimos el plan del Centro Histórico encontramos más de 100, todas desconectadas entre sí y todas hechas desde un punto de vista específico y sin contar con opiniones desde otras aristas, ¿no? No está de más decir que de todas estas propuestas son muy pocos los proyectos que se llegaron a concretar porque o fueron hechas desde oficinas, a veces inclusive desde oficinas fuera del Ecuador. El papel aguanta todo, se dice, y efectivamente es lo que ha pasado con toda esta planificación y todas estas propuestas para el Centro Histórico de Quito. La siguiente, por favor. Pero aparte de eso, el Centro Histórico tiene un marco vinculante y legal bastante antiguo, bastante fuerte, bastante pesado también, que empieza con la declaratoria de la UNESCO. Luego esto se refleja en la Constitución del Ecuador. Tenemos la declaratoria de Patrimonio Nacional que vino después de la de UNESCO en el caso de Quito, porque como fue tan temprana la de Quito, se hizo unos cuantos años después. Tenemos la Ley Orgánica de Cultura también con un fuerte aparataje para el tema patrimonial y la normativa metropolitana, ya la de Quito específicamente. Y por ahí tenemos rondando a los actores importantísimos, tanto de la comunidad como el sector privado, que a veces están más o menos tomados en cuenta en todo este marco legal. La siguiente, por favor. Y otros instrumentos como este, que es justamente, son las políticas para patrimonio cultural que están en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial de Quito, que también se escuchan maravillosamente. El tema es cómo se las lleva a la práctica y cómo se las pone en el territorio. La siguiente, por favor. Todo apoyado con las nuevas visiones como la nueva agenda urbana, como los objetivos del desarrollo sostenible, también la metodología del paisaje urbano histórico, que es importantísimo porque incluye ya la participación ciudadana como actor importantísimo en el patrimonio cultural, y un tema muy importante que ya se desarrolló en Quito y que se incorporó también al tema patrimonial, que es la estrategia local de resiliencia. La siguiente, por favor. Y ya, este es el Centro Histórico de Quito. En área más oscura es justamente el área designada por UNESCO en el 78, el área de primer orden que se llama más de 70 hectáreas, y con gris más claro el área de amortiguamiento que son más de 300 hectáreas alrededor. Estamos hablando de 376 hectáreas que están protegidas por una norma muy fuerte, ya lo dijo Paula antes, tanta experiencia, esos 80 años desde las primeras normativas que sacamos en patrimonio, nos han hecho proteger, resguardar, blindar al patrimonio cultural de una manera muy fuerte. Tenemos normas para la señalética, controlamos los colores que se pintan, los que no se pintan en las casas, tenemos muchísimos permisos que giran alrededor de las intervenciones, se controlan usos de suelo, alturas, todo lo que está dentro del límite rojo lo protegemos con una norma igual de rígida, tanto el núcleo central como el amortiguamiento. Aún así, con todos esos esfuerzos, con todos esos planes que se han hecho, proyectos, seguimos teniendo una tasa de decrecimiento anual en el Centro Histórico de Quito del 2.5%, que es altísima. La siguiente, por favor. ¿Y cuánto se ha invertido en el Centro Histórico de Quito desde la creación del FONSAL? La anterior, por favor. Son más de $1.000 millones puestos en el Centro Histórico de Quito. Con este fondo que yo les hablaba, es un fondo que después cambió de figura porque el FONSAL desapareció y se volvió Instituto Metropolitano de Patrimonio, también con un fondo fuerte de alrededor de $20 millones anuales. Pero casi todo ese fondo ha sido invertido en esta área, en la que está dentro del círculo, el núcleo central, principalmente en el patrimonio monumental, los conjuntos religiosos, también el monumental civil y en equipamientos en el espacio público también. La siguiente, por favor. Eso versus esta habitabilidad del Centro Histórico de Quito. Las áreas más oscuras es donde más gente vive en el Centro Histórico, las más claras es donde menos gente vive. La siguiente, por favor. Ahí está borroso.
pero que no nos sorprenda tampoco que, que los riesgos del índice de vulnerabilidad en el centro histórico sea donde más recursos se está poniendo, es donde menos gente vive, entonces, pero es el área que está mejor conservada y justamente donde más vive la gente, veamos esta área acá de la izquierda, que es hacia el sur del centro histórico, es donde tenemos más población, pero es donde menos recursos económicos se han puesto. Estoy hablando de estos $1.000 millones, ¿no? A la siguiente, por favor. Y ahora llego justo a la gestión. Luego de todo este panorama general del Centro Histórico de Quito, de que ha sido referente, no solo para el Ecuador, ha sido referente latinoamericano en gestión del patrimonio cultural. No nos han faltado recursos económicos desde la creación del FONSAL. Ven ese aparataje y esa institucionalidad, pero también esa inyección fuerte de recursos económicos que no han logrado frenar la habitabilidad, el decrecimiento de habitabilidad en el centro histórico. Hay problemas muy graves también en algunas zonas relacionadas, por ejemplo, con el microtráfico, con el abandono de edificaciones. Me acuerdo que hubo alguna vez algún presidente que como política decidió sacar los colegios del centro histórico de Quito, los colegios públicos, que por suerte se frenó por ahí ver razones, pero eso ha estado ocurriendo en este territorio. A mí cuando me preguntan, ¿crees que es un tema de recursos económicos la falta de conservación del patrimonio cultural? Yo les digo que el caso de Quito demuestra que no es solo eso, que hay otros aspectos mucho más importantes que la parte económica, y por eso es que ahora entro en la gestión del patrimonio cultural. Esta es una manera muy básica, pero a mí me parece muy reveladora de hablar sobre la gestión del patrimonio, que está en 4 fases que son conocer, planificar, controlar y difundir el patrimonio cultural. La siguiente, por favor. Y ahí es cuando a mí me parece importantísimo hablar de la participación ciudadana. Voy a tomarme un poco las palabras de Paula anteriores. Yo creo que hablar de ese ecosistema cultural del que se ha estado discutiendo e incorporarlo a la visión, a la gestión, a la planificación del patrimonio cultural. La siguiente, por favor. Y es así que hoy les he traído 4 proyectos donde se incluyeron metodologías participativas para la gestión del patrimonio cultural de Quito. Ya les digo, con este aparataje tan pesado, con esta historia tan larga de conservación, de gestión del patrimonio cultural, en donde ya hay todo un círculo fuerte de expertos que son quienes tienen la voz que importa, o así se le dio a entender a la gente respecto a patrimonio cultural. Y estos proyectos de aquí rompieron con eso. Los 4 proyectos son, bueno, primero la propuesta estratégica del Plan del Centro Histórico de Quito. Ese solo voy a pasar rápidamente porque es una conferencia en sí mismo, es bastante larga. Solo voy a hablar de la participación ahí. Luego estos 2 proyectos que son proyectos chiquitos, pero que son potentísimos en cuanto a reconocimiento de la comunidad, de su voz, de su conocimiento sobre el patrimonio cultural, y que además crearon o nos permitieron elaborar metodologías de participación para el patrimonio cultural. Y luego, en el que voy a finalizar, digamos, o con el que voy a finalizar, es el de la Plaza Arenas y la Guaragua como mercado y barrio tradicional, con sus acciones participativas. La siguiente, por favor. Como les digo, rapidísimo, la propuesta estratégica del Plan del Centro Histórico. Toda la planificación que vimos hace un rato fue hecha por expertos, fue hecha por empresas consultoras gigantes que hacían su propuesta desde montones de países. La verdad es que se han contratado unas consultorías muy fuertes para la planificación del centro histórico, y los proyectos no se podían asentar en territorio. Llegaban al territorio y no se hacían, la gente no quería, el marco normativo no coincidía, bueno, montones. Nosotros ya teníamos el plan caducado, el último que se había hecho, que no se llegó a cumplir prácticamente en ninguno de sus proyectos, caducó o se terminó, se finalizó en el 2010. Teníamos que
hacer muy rápidamente el siguiente plan y al momento de tomar la decisión, luego de revisar todos estos proyectos que estaban sobre la mesa, decidimos hacerlo o cambiar la forma de hacerlo. Tuvimos un equipo multidisciplinario dentro del instituto, hicimos conexiones con otras instancias municipales que eran importantes en ese momento para la planificación, pero decidimos hacerlo de manera participativa, con todos los reclamos de todos los expertos, cómo vamos a incluir en un proceso de planificación del territorio patrimonial, territorio UNESCO, o digamos con valores reconocidos por la UNESCO, cómo se le iba a preguntar a la gente qué opina o qué piensa o qué anhela de ese territorio. Nos lanzamos, por suerte tuve en ese momento el apoyo del alcalde que estaba ahí porque fue un proceso bien polémico al inicio y empezamos a hacer el proceso de participación. Y el primer logro importantísimo que tuvimos en ese proceso de planificación fue cuando nos sentamos con diversos grupos, desde entidades públicas de gobierno central, del gobierno local, comerciantes, habitantes, gestores culturales, artistas, la gente de los barrios, la empresa privada. Nos sentamos con todos ellos por separado y les preguntamos qué es lo que quisieran que sea el Centro Histórico de Quito de aquí a 10 años, cuál es su anhelo del territorio, qué es lo que esperan. Y estos datos que ustedes ven ahí, los 5 primeros que son seguro, organizado, cultural, rehabilitado y limpio, coincidieron en todos los grupos, desde los expertos, académicos, la gente que vive en el barrio, los funcionarios públicos, y yo creo que esa fue la señal de que íbamos por un buen camino. O sea, la gente sabe lo que necesita, toda la gente me refiero, no los unos sí, los otros no, los unos valen, los otros no valen tanto, sino que todos tuvieron ese apego, pero también ese conocimiento por lo que querían del territorio. Y el otro proceso que quería resaltar de aquí del plan del centro histórico es que los procesos participativos, no sé si aquí sucede lo mismo que sucede en el Ecuador, y es que cuando el gobierno central o local habla de procesos participativos, no siempre tiene buena acogida de parte de la comunidad, porque yo creo que se ha abusado mucho del tema de participación, de la palabra participación, se utiliza mucho en temas políticos, se utiliza mucho a la gente, pues yo le hablo de la realidad ecuatoriana. Y cuando nosotros empezamos el proceso participativo, la gente no estaba tan contenta ni tan animada para asistir. Empezamos convocándoles a reuniones en la oficina, iba muy poca gente. Las mesas de participación logramos que sean fuertes porque las hicimos cerca de los barrios, pero no lográbamos penetrar a la realidad de cada uno de los barrios, estos 14 barrios que componen el centro histórico, ¿no? Entonces decidimos con el equipo irnos a las calles y empezar a caminar en las calles. Entonces nos contactamos con 1 o 2 personas de cada uno de los barrios, decíamos vamos a ir y caminemos un rato y nos cuenta qué opina. Entonces empezábamos las caminatas con 2 personas, 3 personas, y se seguía caminando y se iba juntando el barrio. Y después se juntaba también el señor que caminaba por ahí. Y pasamos de un proceso que al inicio de las caminatas era un listado, obviamente, de reclamos. No pasó la basura, hay huecos, hay esto, está deteriorado, no sirve, no vale, no. A lograr hacer esa conexión y ese vínculo para conocer los anhelos de estas personas, su mirada positiva sobre el territorio, qué es lo que quieren, por qué siguen viviendo en el centro histórico, por qué les interesa este espacio, qué piensan sus hijos, había gente de la tercera edad también opinando, y esos fueron todos estos recorridos azules que ven en la foto de abajo, son justamente todos esos recorridos que se hicieron en territorio con las personas. Luego de esto, y varias partes del proceso participativo, porque logramos incluir a la participación en todas las fases de la planificación del centro histórico, se puso dentro de los 4 ejes estratégicos que después ya se plantearon como propuesta estratégica general, este de aquí que es el 4, que es la conformación de un sistema transversal de participación ciudadana permanente en el territorio, en el centro histórico de Quito.
con varios proyectos dentro de sí. La siguiente, por favor. Y ahora voy a entrar, como les decía, estos dos mini proyectos que son el Vive Alameda y el Narra Quito. Son realmente, por un lado, la demostración de que se puede trabajar en una participación real para el reconocimiento, para la puesta en valor, para el cuidado del patrimonio cultural. Pero más allá de eso, los dos proyectos nos permitieron desarrollar metodologías participativas que se aplicaron en el plan del centro histórico, que se aplicaron en proyectos ya en territorio puntuales como la Plaza Arenas, que vamos a ver después. La siguiente, por favor. Voy a empezar con el Vive Alameda. La siguiente, por favor. La Alameda es un barrio que está en el centro histórico de Quito, en el área de amortiguamiento. Es un barrio muy cultural que tiene muchas universidades, o sea, tiene muchos estudiantes. Tiene también muchos colectivos que trabajan ahí en esta área, colectivos culturales, varios artistas, hay escuelas de arte también. Y este es un proyecto que se planteó, como recordarán, en el año 2016 se hizo el Hábitat 3 en Quito, y dentro del Hábitat 3 se planteó un laboratorio urbano. Nosotros participamos para estar en ese laboratorio urbano junto con ICOMOS Internacional, y nuestro proyecto salió seleccionado justamente este de aquí, que es el Vive Alameda. La siguiente, por favor. Y de lo que se trataba el Vive Alameda era de reconocer el patrimonio cultural desde el barrio, desde la comunidad. Normalmente lo que sucede en Quito con el patrimonio cultural, como les decía, es que hay una mesa de expertos, hay un grupo muy fuerte, muy formado, con mucho valor. No quiero que se piense que estoy pensando que no. Es gente que está muy preparada y que ha cuidado muchos años del patrimonio, pero desde ahí se toman las decisiones respecto a qué es y qué no es patrimonio, ¿no? Y después, a la gente que vive en ese barrio, por ejemplo, se le dice ya, esto y esto es patrimonio cultural, cuídelo, si le daña se va preso y no le puede pintar de tal color, no puede ocuparle con estas cosas, y corresponsabilícese y apropiese, siéntase dueño, pero no haga mucho más que eso, ¿no? Y lo que hicimos desde aquí es ir desde el inicio con este barrio. Ya estaba protegido el barrio completo porque está dentro del área patrimonio mundial, pero se trabajó con los niños, con los estudiantes, con todos estos colectivos que yo les decía, y se les preguntó qué es patrimonio cultural para ellos, cuáles elementos quieren o quisieran dejar como legado cultural para las siguientes generaciones. Así que este fue más o menos el proceso. La siguiente, por favor. A través de esta metodología, la siguiente, por favor, en la cual hubo una fase de identificación que se llevó a cabo con encuestas, con talleres grupales, se hicieron activaciones en el barrio, en el espacio público. La siguiente, por favor. Luego se entró a un proceso de estudio y documentación. Como les dije al inicio, este fue un proyecto que hicimos con ICOMOS Internacional, entonces teníamos colegas de todo el mundo desarrollando con nosotros esta metodología, colegas que trabajan en patrimonio mundial en todo el mundo, en Turquía, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Italia. Todos juntos íbamos desarrollando la metodología porque esto iba a implicar que podamos cambiar la forma de gestionar patrimonio cultural desde nuestros territorios. Así que justamente en esta fase, en la de estudio y documentación, es donde entramos con todos estos colegas internacionales, con otros nacionales, también con otros locales, para desarrollar la parte de estudio, porque hay que tomar en cuenta que los valores o la forma de reconocer este patrimonio también tiene que atarse a los organismos internacionales, mucho más si es un área UNESCO, ¿no? Entonces se empezó también esta parte. La siguiente, por favor. Y luego pasamos al periodo, a la parte de puesta en valor y exhibición. El otro día leía en un artículo que si el patrimonio cultural no lo podemos disfrutar todos, ¿cuál es la pertinencia de que sea patrimonio cultural? Efectivamente, aquí esto se hizo en el espacio público, se hizo una página web
Y también se puso señalética temporal. Una de las normas fuertísimas que hay en el centro histórico es que no se puede poner señalética. Entonces, la que se pone se puede poner y después se debe retirar. Y se hicieron unos mapas impresos para que la gente pueda recorrer por estos elementos que se iban seleccionando. La siguiente, por favor. Luego de esto, lo que hicimos fue sentarnos entre todos en unas mesas colaborativas, tanto estos expertos tan alejados o que la gente pensaba que eran tan lejanos, con la gente de la comunidad, que al final es la que sabía y conocía, eh, para llegar a través del diálogo a construir ideas sobre ese patrimonio que ya se había reconocido. Para cerrar, hicimos una fiesta de cierre bajo la organización del barrio. Fue una fiesta con mariachis. Bueno, el barrio la organizó, hicimos una minga, como se dice en los Andes, cuando todos aportamos algo, lo que se puede, y fue una fiesta maravillosa. Hasta ahora yo hablo con mis colegas de otros países, se acuerdan de esa fiesta como una de las mejores fiestas a las que han ido, porque fue auténtica, de verdad, representó lo que es la cultura, en este caso del barrio, ¿no? La siguiente, por favor. Y estos fueron los elementos seleccionados. Aquí solo voy a decir que la lección que nos dejó el trabajo participativo con este barrio fue que a veces en la institucionalidad nos demoramos mucho en reconocer los nuevos patrimonios, ¿no? Entonces, ahora justo estamos en el Ecuador en el debate de cómo incluimos al patrimonio moderno dentro de la visión patrimonial, de la institucionalidad patrimonial en el Ecuador. Bueno, aquí el barrio, dentro de los elementos que escogió 2 edificios de patrimonio moderno, 1 republicano, 2 coloniales, pero también reconoció patrimonio inmaterial. Hay un tema de comida tradicional, reconoció también a un parque, las escalinatas, o sea, el espacio público como patrimonial, como simbólico. Nos dio una lección importantísima a los que trabajamos permanentemente en patrimonio. La siguiente, por favor. Y ahora voy a entrar al Narraquito. El Narraquito es un proyecto transmedia que se hizo para reconocer o para armar la historia de la ciudad, en este caso del Centro Histórico de Quito, desde las historias que se van entretejiendo en la comunidad, desde la comunidad, desde las familias, desde los barrios. La siguiente, por favor. Este proyecto lo hicimos con el IPANC, con el convenio Andrés Bello. Y bueno, el Narraquito, como les digo, de esta construcción participativa de la historia, desde las tradiciones, desde las expresiones vivas, desde la transmisión oral, desde lo que me contaba mi abuelita, o la bisabuela le contó a la abuelita a la mamá, y se fue pasando de generación en generación, pero también reconociendo las nuevas visiones de esa historia, las nuevas historias en el territorio. Intentando que se incluyan todas las opiniones y todas las visiones de esa historia en el territorio. Comprenderán que dentro del centro histórico, que ha sido tan estudiado, que ya tiene una historia tan determinada, de repente entrar y contar esta otra historia, que es la que está viva en el territorio, al comienzo costó bastante, la gente no se atrevía, pensaba que su historia no era lo suficientemente importante o rica o comprobada como para contarla, pero eso se venció en el camino. La siguiente, por favor. Es la página inicial, es una plataforma, como les digo, transmedia, es una página web. La siguiente, por favor. Que nos deriva a un plano del Centro Histórico de Quito, ahí le reconocerán un poco, y ahí están marcadas, georreferenciadas cada una de las historias, porque se podían subir con el celular. Nos pasaba mucho que iba el nieto y le grababa a la abuelita y le georreferenciaba y le subía a la plataforma. Y se hacían estos ámbitos que están ahí, en gastronomía, arte, fiestas, juego, oficios, ritos y religión, salquiteña, que es un especial humor que tenemos los quiteños, comunidad y otras. La siguiente, por favor. Y así más o menos es como se iban subiendo. Este de aquí es una que se filmó en una calle maravillosa que está en el área UNESCO.
que es la calle Flores, y en donde tenemos montones de tejedoras que se reúnen entre mujeres a contar historias. Ustedes saben cómo somos las mujeres en las reuniones, que conversamos, nos contamos las penas, los anhelos. Bueno, esto es maravilloso en la calle Flores. Una de las historias que se subió fue justamente eso, de las reuniones entre mujeres mientras tejían y mientras sanaban también. La siguiente, por favor. Y además había esto que, tengo que aceptarlo, esta página web lo hizo un grupo de chicos jóvenes, como se darán cuenta, pusieron montones de nuevos recursos que tiene o que nos da el Internet. Yo fui aprendiendo a usar en el camino, no soy tan buena con las cosas tecnológicas, y me encantó porque este recurso de aquí, que es el Street View, causó un apego especial por los migrantes ecuatorianos que están fuera del país. Lo que nos pasaba, que recibíamos montones de emails de gente diciéndonos que no había vuelto al Ecuador hace 20 años, por ejemplo, y que pudo entrar y ver su calle y escuchar la historia de la señora. Creó unos vínculos especiales, unas nuevas formas de ver al centro histórico mucho más humano. Ya no son solo esos edificios hermosos, sí, muy mantenidos también, pero que a veces nos olvidamos que tienen un contenido potente, ¿no? La siguiente, por favor. Y estos fueron nuestros auspiciantes. Todos nuestros auspiciantes fueron negocios del Centro Histórico de Quito. Nosotros así empujábamos a que la gente participe. Les decíamos, yo qué sé, la historia que tenga más vistas va a tener un café en, yo qué sé, en el Masaya. Y ellos vinieron voluntarios, ahí también varios museos que se unieron a esta iniciativa. Y entonces así se cerraba ese círculo de, además voy a conocer un poco más del centro histórico, voy a ver a sentir esa vida que hay en el centro histórico, a pasear por él, a caminar por él. La siguiente, por favor. Ahí estoy bien de tiempo, ya. Y con esto voy a terminar, que es este proyecto específico. Aquí, en este proyecto, tengo que decir que se pusieron en práctica las metodologías participativas de las que ya les hablé. El tema del plan del centro histórico, mientras iba elaborando, nosotros justo íbamos haciendo este proyecto en esta calle y en este mercado que es la Plaza Arenas y la Guaragua, porque quisimos que mientras se iba elaborando el plan y mientras hacíamos el proceso participativo con el barrio, con los barrios del centro histórico, ellos puedan sentir que también su voz era escuchada en tareas y en acciones ya específicas, no que tenían que esperar un año más hasta que se acabe el plan. Recién ahí vamos a evaluar a ver qué acciones se hacían, sino que eran acciones pequeñas que no requerían tanto recurso económico, sí, mucha acción en territorio. Yo me voy a robar la palabra de Paula de la polinización, porque eso es lo que hacíamos. Pues yo no le llamaba así, pero no sabía ni cómo llamarle, pero eso se hacía con cada uno de los actores de los espacios. Había un colegio, había que sentarse con el colegio. Y se lograron grandes cosas con una inversión muy pequeña, con una institución que tiene mucho recurso económico y que ese recurso no se había logrado sostener. Se seguía poniendo y poniendo, parecía un barril sin fondo, y se iba el recurso, y se iba el recurso. Aquí se puso muy poco en comparación a otros proyectos, pero se logró mucho. La siguiente, por favor. Este es el barrio. Como ven, los usos de suelo son comercio, residencia, hay muchos espacios de educación ahí, hay un parque, inclusive está la Plaza Arenas, que de este mercado es el que está en morado, y la calle La Guaragua, que está hasta en una canción famosísima quiteña que se llama El Chuya Quiteño. Se nombra a esa calle, pero es una calle que en el año 2016, cuando uno caminaba, entraba por la calle Guayaquil, que es la de ingreso al centro histórico, había un policía siempre parado en la esquina, y si uno quería subir por ahí, a uno ya le alertaba y decía no, porque le van a asaltar. Entonces el mismo policía no se atrevía a entrar, y peor a uno no le decía su propio riesgo, o sea, no se vaya a meter. Y lamentablemente también la Plaza Arenas, que es un mercado tradicional emblemático de Quito, en ese momento estaba también manchado por este rumor generalizado de que ahí se vendían artículos robados, que si a uno le robaban el celular tenía que ir allá a buscarlo y ahí lo encontraba. Si le robaban las herramientas en la obra, también estaba ahí. Y
eso sumado con lo que sucedía en la calle era realmente un barrio al cual no se podía visitar, pero que siempre tenía esta mística, este simbolismo para los quiteños. La siguiente, por favor. Y entramos con esta intervención. Primero, como siempre sucedía con el instituto, nos pedían obras físicas, arrégleme, restáureme, etcétera, etcétera. Y nosotros decidimos no entrar directamente a intervenir el mercado, sino hacer primero un pacto con los comerciantes. En Quito, creo que en el Ecuador en general, los mercados son una fuerza gigante, una fuerza política gigante, y es normalmente el sector público cuando se acercan los mercados con esa fuerza impresionante, les hacen los trabajos rápidamente, pero también les tienen relegados. Normalmente llegan y yo les digo, ya, yo soy el experto, yo le voy a decir qué les sirve en su mercado, yo le hago la obra. Puede ser, pero según mi criterio. Nosotros decidimos hacerlo al revés y les dijimos, ya, pero ¿qué quieren? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Pero para qué? Porque decían, arréglenos las cubiertas, por ejemplo. Ya, ¿pero para qué? ¿Qué van a hacer después con eso? Hagamos un modelo de gestión conjunto. Ustedes nos proponen, nosotros retroalimentamos y hagamos de ese. Nos decían, pero nunca ha sido así. Digo, no, ahora va a ser así, les decía yo, ¿no? Ahora vamos a hacerlo de esa manera. Y empezó a cambiar la cosa. Efectivamente, querían que les arreglemos la plaza de adentro del mercado y y nos dijeron para qué querían hacer, empezaron a llegar a acuerdos entre ellos y ahí apareció otro actor que era la calle La Guaragua. Que eran, imagínense que las personas de la calle La Guaragua, los habitantes, no se hablaban con la gente de adentro del mercado, que tampoco hablaba ninguno de los dos con los 3 colegios o instituciones educativas que están alrededor. Más allá hay una iglesia, tampoco se hablaba, todo el mundo caminaba solito, nadie conversaba con nadie en un barrio que es chiquito, estoy hablando de 2 cuadras o 2 manzanas. Así que hicimos ese acuerdo y además les dijimos que queríamos que participen activamente en la propuesta del plan del centro histórico. Y eso era ir a las mesas participativas, proponer, corresponsabilizarse. Y se logró todo este proceso, empezó este proceso de empoderamiento y apropiación. La siguiente, por favor. Bueno, se lo hizo a través de unos incentivos que se aplican en Quito, tanto para la rehabilitación como para el comercio menor. Se incorporaron todos estos programas de forma prioritaria para el barrio que estaba participando, para todas estas personas, estos grupos que empezaban a dialogar entre sí. La siguiente, por favor. Estas son algunas de las imágenes de los inmuebles recuperados, pero también de los negocios que empezaron a levantarse, a volver a abrir. La siguiente, por favor. Y ahí retornó la responsabilidad a nosotros como gobierno local. Luego de los procesos de participación es muy importante ser coherente con lo que se planteó en el proceso de participación. Si se dijo que se va a escuchar, que se va a tomar en cuenta lo que opina la gente, también hay que empezar a ser coherentes en cuanto a incorporarlos. Por ejemplo, aquí se hizo en los circuitos turísticos. Ellos plantearon un corredor artístico en toda la calle La Guaragua, que además se peatonalizó porque ellos lo pidieron así. Y ese corredor se volvió tan famoso que hasta los políticos, bueno, todo el mundo iba a tomarse fotos ahí, hacían videos de música. Bueno, en campaña política se volvió además del sitio de moda. Y luego al final de todo este proceso, y creo que fue uno de los momentos más emocionantes, yo creo que en toda mi carrera de patrimonio, fue que cuando la propuesta estratégica del plan se finalizó y se la publicó. Lo que nos pasa mucho es que esas publicaciones se lanzan en espacios ahí muy políticos, donde se les regala estos libros casi coffee table ahí, que son lindísimos, llenos de fotos y no sé qué, y se regala a las autoridades y a la gente importante de la ciudad y listo, ahí que nos aplauden y muy bien. Nosotros decidimos hacer el lanzamiento en el mercado con la gente que participó, llegó gente de todo el centro histórico.
Y la verdad es que el momento que terminamos, y fue organizado por el mercado, ¿no? Entonces tuvimos un show musical de inicio, tuvimos también un show de humor, hablamos con el equipo, hablaron los presidentes de las asociaciones de mercados, bueno, y luego eso se entregó el libro. Había gente que me decía, o sea, yo le entregaba el libro del plan del centro histórico que fue hecho entre todos los que estábamos ahí y muchos más. Y tenía comentarios desde es el primer libro que voy a tener en mi casa, o sea, me emociona y se me quiebra la voz. Y por otro lado, la gente que me decía, recibí el libro y me decía, nosotros vamos a hacer cumplir esto. Perdón, pero yo me emociono. Y nunca me había pasado eso con el patrimonio cultural. Voy a tomar agua. Ya, listo. Y es bien emocionante porque justamente se vuelven sostenibles los procesos. Imagínense con eso que es tan un poco etéreo, abstracto, que es la planificación de una ciudad. La gente se compromete de esa manera. Imagínense lo que pasó con las obras que hicimos ahí. O sea, hasta el día de hoy, yo salí del municipio hace 2 años, me llama la gente del barrio a decir, oiga, parece que se ha despintado tal cosa, y yo le dije, y entonces entre nosotros arreglamos, hicimos ni sé qué. Sucedió, la apropiación real sucedió en el territorio, y y eso realmente nos demostró que la metodología participativa, bien hecha de manera respetuosa, funciona. La siguiente, por favor. Y bueno, todos estos son los logros. Aquí me voy a pasar rápidamente. Solo les voy a decir que los edificios estaban abandonados al momento que empezamos todo ese proyecto. El 80% de los edificios han sido reutilizados. Volvió gente que tenía ya los espacios cerrados ahí, volvieron a vivir, se abrieron muchos talleres de arte. Esa era una calle de artistas antes, a inicios del siglo XX, a mediados del siglo XX era una calle de artistas, todos los talleres habían estado cerrados, se volvieron a abrir todos estos talleres, había agenda cultural todos los fines de semana. Todo esto fue hasta antes de la pandemia, ahora hay que actualizar los datos, pero se logró esa reutilización, esa apropiación. Y la Plaza Arena de ese mercado que estaba tan estigmatizado, logró controlar efectivamente que no se vendan artículos robados. Ellos mismos hacen ese control dentro de los locales, pero también potenciaron algo que estuvo siempre como escondido ahí, y es que siempre fue un mercado de reciclaje, ahora está súper de moda, ¿no? Pero ellos lo hacen desde mediados del siglo XX. Ahora lo han puesto en valor, se sienten orgullosos de eso, y también han puesto en valor todo el trabajo de sus artesanos. Ahí hay muchos artesanos y hay artistas también que utilizan técnicas muy antiguas que ya era como la última rueda del coche, nadie le importaba, ahora están puestas en valor nuevamente. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí solo lo que hice fue poner un montón de palabras que yo creo que son importantísimas al momento de gestionar patrimonio cultural, que yo creo que son coincidencias con los distritos culturales y creativos que, que nos pueden ayudar a levantar estos espacios. Me quedé pensando lo que nos dijo al inicio Paula sobre si deben tener fecha de caducidad estos espacios. Sabes que yo creo que sí, no sé si es fecha de caducidad específicamente, pero sí creo que hay que crear espacios de repensar, de analizar, de cuestionar. O sea, tenemos que cuestionar, inclusive algo tan seco, tan cerrado como es una declaratoria de patrimonio mundial, que ya, o sea, está determinada. Hay muchos organismos internacionales, nacionales, locales que están con los ojos encima. Inclusive eso, yo creo que hay que cuestionarse en el sentido de cómo lo revitalizamos, cómo lo hacemos para la gente, cómo logramos frenar procesos como el despoblamiento, cómo atraemos a las nuevas generaciones. Si no atraemos a las nuevas generaciones al patrimonio, despidámonos nomás porque no tenemos a quién pasar la posta. La siguiente, por favor. Y ahí ya estoy terminando. Esta es la galería en la calle La Guaragua, que se estableció, esto organizado por el barrio. Eso es de todos los artistas que se pusieron en toda esta calle maravillosa.
creo que voy a finalizar diciendo que primero que quiero aprender un montón de todas las charlas que van a haber estos días. Como les digo, veo bastantísimas coincidencias, ya mi timer ya salió. Y por otro lado, que es necesario crear reforzar las redes, reforzar unas redes que sean inclusivas, pero que realmente intenten escuchar todas las voces, mucho más cuando hablamos de territorios que son efervescentes, cuando hay artistas, cuando hay artesanos, cuando hay gente viviendo, cuando hay comercios, cuando hay empresa privada. Es bueno tener ese vínculo, ir armando esos acuerdos con todos. Yo sé que sí se puede hacer, hasta con los más difíciles, entre comillas, se logra hacer porque todos tenemos un interés común y es que la ciudad mejore. En este caso, las áreas patrimoniales mejoren, los distritos creativos mejoren, que se puedan volver un medio de vida para las personas que están ahí. Y que además, y eso va en paralelo y que es importantísimo, que refuercen nuestra pertenencia cultural, que nuestra pertenencia y en cuanto a la pertinencia cultural, que a mí me encanta también esa palabra. Es lindísimo ver los ejemplos que suceden en todo el mundo, jalarlos pero asentarlos a nuestra realidad. Eso también es muy importante. Así como a nuestros ejemplos también los ven en otros lados, pero si no se hace ese trabajo de transformarlos para sentarlos en la realidad, no funcionan. Ya ven cuánto dinero se ha puesto en el centro histórico y hay cosas que hay que repensar y replantear. Hay otras exitosas que nos dice que hemos ido por el buen camino. No hay que sentarse nunca, no hay que acomodarse, sino seguir pensando a futuro, ¿no? Eso, muchísimas gracias por este espacio.